Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Lunes 27 de abril. Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús le contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la multiplicación de los panes que escuchamos la semana pasada da origen a una serie de revelaciones que vienen a continuación. En primer lugar, la revelación de la divinidad de Jesús y cómo Él es el único alimento capaz de saciar nuestra hambre espiritual. Pero también la revelación de nuestras pobrezas humanas, de nuestras miopías. En el pasaje que acabamos de escuchar quedan al descubierto nuestros intereses mezquinos. En efecto, cuando el ser humano tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, le es más difícil elevar los ojos al cielo y buscar al Dios de la vida que Jesús vino a manifestarnos y que es Él mismo. La denuncia de Jesús en este pasaje del Evangelio es muy clara. No podemos buscar a Dios tan solo para cubrir nuestras necesidades humanas, que también son necesarias, pero no única y exclusivamente. No debemos utilizar a Dios según nuestros intereses. Lo podemos comprobar con claridad en la última frase del texto que escuchamos. La obra que Dios quiere es que creamos en el enviado, en su Hijo Jesucristo. Creer en Jesús no es cosa de ideas ni de discursos, ni siquiera de un momento esporádico de nuestra vida. Creer en Dios no es cuestión de sentimentalismos, de palabras bonitas o de una cuestión que se reduce a ir a misa el domingo y cumplir con algunas devociones. Creer en Cristo es una forma de vida y hacerlo vida en nosotros. El cristiano, sea cual sea su estado de vida, debe hacer visible a Cristo presente en cada ser humano. El Evangelio de hoy nos debe llevar a reflexionar sobre cómo es nuestra relación con Dios y preguntarnos con seriedad: ¿por qué buscamos a Dios? ¿Porque nos hace milagros? Y cuando ya no nos da lo que le pedimos, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas, lamentablemente, se pelean con Dios y viven resentidas con Él porque no les dio lo que le pedían? Ojalá que ese no sea nuestro caso. Pero también el Evangelio de hoy es una buena ocasión para reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en nuestra vida cotidiana. Reflexionar sobre cómo es nuestra actitud frente a Dios y frente a nuestros hermanos. Y recapacitar si nuestra vida de fe nos lleva a ser un reflejo de la bondad de Dios. O por el contrario, nuestra vida es un reflejo del individualismo al que la sociedad de hoy nos invita. A nivel mundial, estamos viviendo circunstancias dolorosas e inquietantes,
Y ahí es donde Jesús, como a sus contemporáneos, nos pone en jaque. Debemos de buscar a Dios para que fortalezca nuestro cuerpo y nuestro espíritu para poder estar al lado de aquellos que más sufren, de aquellos que la desesperanza no los deja levantar la cabeza. Las obras de misericordia que nos propone la Iglesia como modo de santificación no son cosas pasadas de moda, sino que es la hoja de ruta del seguidor de Cristo y el modo concreto de vivir la fe. Ellas nos ayudan a desalojar de nuestro corazón el egoísmo y dejar de mirarnos nuestro propio ombligo para mirar los ojos de los otros, donde encontraremos al Dios que quizá no nos pueda pagar el recibo de luz, pero sí nos dará la fuerza necesaria para poder seguir adelante con la certeza y la alegría de pasar por la vida haciendo el bien a ejemplo de Jesús. Pongámonos frente a este texto del Evangelio que hemos escuchado y digámosle al Señor con sinceridad por qué lo buscamos, cuáles son nuestras motivaciones más profundas y sin duda alguna Dios nos hará ver con claridad cuáles son las conductas que se ajustan al quehacer de Jesucristo, luz y Señor del mundo y de la vida, y cuáles son aquellas cosas que con espíritu de enmienda debemos cambiar para que, como dice Jesús en el Sermón de la Montaña, viendo nuestras obras, las personas den gloria al Padre que está en los cielos. Que nuestra vida de fe nos lleve a ser instrumento de Dios en el mundo. Que Dios los bendiga y los proteja.